pero con un mandato, porque nadie quería población negra en las escuelas, una cuota, que haya por lo menos tanta gente inscrita en las escuelas y que eso se garantice. Pues no habría habido, ¿verdad?, población con mayor educación que hubiera podido alcanzar los niveles que ahora tiene, aunque sigue habiendo discriminación, pero que ahora tiene la población negra en Estados Unidos y un presidente negro. Pues esto precisamente, que yo muy rápidamente esbozo aquí, es lo que buscamos cuando decimos que queremos igualdad de oportunidades, y en esa igualdad no nos estamos refiriendo a que los traten igual, porque muchas veces las necesidades de las mujeres son específicas y son otras. Entonces queremos un trato de acuerdo a nuestras necesidades y sobre todo buscamos que la política pública tenga resultados que apunten a acelerar esa igualdad que estamos buscando, que es una igualdad de resultados. Dicho esto, vamos a la siguiente. Si algo, si me quieren interrumpir, interrumpan, me digan eso no entiendo y explíquenme más, ¿sí? Por favor. Bueno, la autonomía, esta de la que estamos hablando, la autonomía de las mujeres, el poder decidir, no es una situación que uno pueda decir que la llevamos a cuestas y que yo soy autónoma para todas las cosas que hago en mi vida, ¿verdad? A veces esta autonomía la podemos ejercer en la escuela, ¿verdad?, pero no necesariamente en nuestra casa. O a la inversa, podemos tener grados de autonomía en nuestra casa, pero llegamos a nuestro trabajo y ahí no tenemos ningún grado de autonomía. Por eso decimos que es importante que trabajemos el concepto de autonomía económica desde muchos ámbitos y muchas aristas. Una de las cosas que se ha planteado en términos de los derechos de las mujeres es la importancia de que las mujeres generen ingresos propios, que las mujeres puedan decir: yo no dependo económicamente de otro o de otra, ¿verdad?, para tomar opciones, para ejercer mis libertades y para poder decidir sobre mí misma. Y en ese sentido, los convenios y convenciones internacionales nos han dicho: bueno, es muy importante que las mujeres generen esos ingresos propios y que lo hagan mediante el acceso a los recursos, al empleo, a los mercados, al comercio. Y estos recursos, vamos a tomar uno de ellos, ¿verdad?, muy importante, es el acceso a la propiedad de una vivienda y a la tierra también, por supuesto. Y aquí estamos hablando a la tierra en el sentido amplio, pero nos vamos a restringir nosotros al tema de la vivienda y el terreno para la vivienda. Y por supuesto, pues para tener ese acceso también se necesita crédito, se necesita muchas veces tener lo que un organismo internacional llama empleo decente, que no es otra cosa que tener un buen trabajo, ¿no?, un trabajo con garantías, con protección. Y esto es un factor clave para hablar precisamente de autonomía y bienestar de las personas. Mientras llegamos a ese momento de tener ese bienestar que estamos queriendo, que estamos buscando, que es nuestra meta, pues el contar con la propiedad de la vivienda para las mujeres es algo crucial. La autonomía económica, pues, está puesta como una capacidad de ser autosuficientes, que yo no dependa de otro, pero también hace alusión a que tenga mis propios recursos, que provea mis propios recursos para no depender del otro, lograr una propia manutención y, en los casos en los que así se requiere, pues la de los dependientes, cuando así se ha decidido, niños, enfermos, personas de la tercera edad, etc. Y bueno, la autonomía económica no se trata solamente de tener dinero constante y sonante, que es muy importante, sino también la capacidad de disponer de otros recursos
como es la vivienda. ¿Por qué? Porque el dinero, como decimos, va y viene, y en momentos de crisis podemos no tener empleo, no tener recursos, no tener dinero, recursos económicos, pero podemos tener quizá la vivienda que nos permite, si la miramos desde esta perspectiva, también ser un activo que nos permita tener o generar otros recursos. Y en ese sentido es en el que vamos a hablar de la vivienda como un factor de seguridad para las mujeres. Miren ustedes, no los voy a marear aquí con esto de los acuerdos, pero hay en las Naciones Unidas una oficina que se llama la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Y esta oficina hizo una resolución cuando se reunieron por allá en 1998 en una reunión de los estados que se da en Naciones Unidas, y acordaron que el derecho de las mujeres a la propiedad y a la vivienda adecuada como un derecho fundamental. Y algo que yo destaco, si no les voy a leer ahí lo que dice la resolución, pero esta resolución reconoce el derecho de las mujeres a la propiedad de la vivienda y a que esta vivienda sea adecuada. ¿Por qué creen ustedes que una reunión de este tipo, donde se reúnen los gobiernos, los países, los estados, nos lleve a tener la necesidad de plantear que las mujeres tienen derecho a la vivienda, cuando se supone que hombres y mujeres deberíamos tenerlo y no se necesitaría hacer una declaración de este tipo? Bueno, pues precisamente por la negación histórica de ese derecho de las mujeres es que se ha avanzado en este sentido para que las mujeres puedan ser titulares de esos derechos y puedan tener acceso a la vivienda. Y otra cosa es que se reconoce que lo que les decía hace un momento, que la desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso a esa propiedad no podrá remediarse, dice la Oficina del Alto Comisionado, asegurando un trato idéntico para hombres y mujeres. Queremos resultados, y en ese sentido la solución que se supone es que se dé un trato diferente, es decir, que se tengan acciones que beneficien más a quienes históricamente no han tenido acceso a la propiedad. Y eso es un hecho, pues, muy importante para trabajar las políticas públicas y para quienes son beneficiarios de este programa vean que las mujeres tienen un papel destacado, privilegiado para tener acceso a la vivienda. Bueno, yo muy rápidamente voy a hacer un repaso de por qué es importante. Miren, la vivienda es importante no solamente por la seguridad que nos da el tener un techo, también porque cuando se tiene una vivienda, y ustedes lo saben mejor que nadie, ¿verdad? Estamos ahorrándonos, entre comillas, una renta, que muchas veces las rentas son tan elevadas que pueden consumir la mayor parte de nuestros ingresos. Por eso es importante también tener un techo. Pero, es lo que ya sabemos, ¿verdad? Tener una vivienda también significa una suerte de ahorro. Cada que invertimos un peso en nuestra vivienda, en realidad estamos ahorrando, porque tenemos ahí un bien que después podemos utilizar para otros propósitos. Y por eso se dice que para sortear las condiciones adversas, siempre tener un techo es muy importante. ¿Quién la tiene? ¿Cómo se traspasa en el marco de las leyes y las costumbres que rigen la herencia? Son preguntas muy importantes en la política pública y sobre todo cuando estas políticas públicas bajan al nivel de lo local. Como propiedad enmarcada en la tenencia legal, sabemos que la vivienda tiene un vínculo muy importante con la economía y sobre todo tiene que ver con la esfera cultural. Fíjense ustedes que hay unos estudios muy bonitos que yo he revisado y que muestran cómo cuando la mujer tiene la titularidad de la propiedad de la vivienda,
cuando la vivienda está a su nombre, es capaz precisamente de eliminar cierto tipo de discriminaciones y de violencia que se generan en su entorno. Puede tomar más y mejores decisiones porque tiene esa autonomía que permite decidir qué hacer con su vida. Estos estudios que yo menciono hablan de mujeres que han sufrido violencia y que no tienen la propiedad de la vivienda y que son capaces de soportar esa violencia porque no tienen a dónde ir o sienten que no pueden desprenderse de ese techo para sortear esa violencia y montarlo. Y en ese sentido, pues, el tener una propiedad, pues también tiene que ver con el posicionamiento de las mujeres en su familia y en su entorno más cercano. Bueno, sabemos que es un símbolo también, no solamente el hecho económico de la propiedad, también tener una propiedad es algo simbólico en nuestras comunidades y en nuestros entornos más cercanos. Yo no voy a tener mucho aquí porque sé que muy tarde, mucho, ¿verdad? Cuando hablamos de vivienda, fincar nuestro terreno, también para fincar nuestro futuro. ¿Por qué? Porque la vivienda nos permite a las mujeres proveer otros servicios. Miren, hay muchas mujeres que logran hacer de sus viviendas un recurso, porque pueden hipotecar, pedir préstamos sobre la vivienda y emprender negocios, pequeños negocios, emprendeduría. Esto también está estudiado y por eso es tan importante regularizar la tenencia y la propiedad de nuestras viviendas. Yo, por ejemplo, conocí un programa en Zacatecas cuando estaba la gobernadora María García, que pedía a Hacienda y a las políticas públicas en relación a la vivienda que para que hubiesen más mujeres propietarias de vivienda, que ese padrón de mujeres titulares de vivienda fuese más amplio y las mujeres pudieran utilizar esas viviendas como un recurso, dar incentivos para que los hombres que quisieran o que convivieran con sus parejas tener una titularidad compartida o poner a nombre de las mujeres la vivienda, les daban ciertas ventajas en la cuestión de los impuestos, del predial, por ejemplo, ¿no? Eso es una acción que busca, pues, que las mujeres tengan más acceso a la vivienda. Y bueno, ya por último, para no detenerme mucho, y dado que aquí hay muchos programas en términos de lo rural, sabemos que los asentamientos rurales y en los urbanos que están en la periferia, que muchas veces no están planificados o que llamamos irregulares, a falta de otro mejor nombre, a mí en lo personal no me gusta, pero los servicios que tienen estas viviendas son ellas las que gestionan el agua, las que gestionan la luz, y esto que no se mira socialmente, ese tiempo que dedican las mujeres a las largas filas para la gestión, para que llegue el agua, para que lleguen los recursos a las viviendas, estos recursos físicos, esta infraestructura, los caminos, todo ese trabajo no se reconoce socialmente. Es algo que nadie cuantifica, que nadie le da valor. ¿Cuánto cuesta que las mujeres tomen ese tiempo para hacer la gestión de los servicios? Afortunadamente, ya empieza a haber políticas que empiezan a tomar este tiempo en consideración, y hace poquito lo que tuvimos fue una buena noticia de que ya tenemos formas de calcular cuánto vale ese tiempo y poderle exigir a la política pública que tome en cuenta ese tiempo de las mujeres, que le dé valor, que lo monetarice, que le ponga pesos y centavos, que sepa cuánto cuesta, y de alguna manera se tome en cuenta
en las políticas públicas que se diseñan